Laberinto del pensamiento. Un espacio para navegar. Morada de la filosofía donde ideas, opiniones y perspectivas se encuentran. Bienvenidos al Laberinto del Pensamiento, un espacio para navegar. El día de hoy estamos aquí, Cintia Santana, Yasmín Vargas y Abril Benítez. Agradecemos a Jacobo Monraz por apoyarnos en los controles, a Amate Editorial y a La Rueda Cartonera por hacer posible este programa. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook y en YouTube como Laberinto del Pensamiento, en Twitter nos pueden encontrar como lab-pensamiento y estamos transmitiendo a través de radiocartón.com, donde también pueden descargar los podcasts cada semana. Muy bien. Bueno, esta semana tenemos el regalo de un libro que se llama Desigualdad Social y Equidad en Salud, Perspectivas Internacionales. Este libro está coordinado por varios académicos de la Universidad de Guadalajara, entre ellos Guillermo Julián González Pérez. Y bueno, si están interesados en adquirir este libro, pueden anotarse en la transmisión en vivo o en la imagen que acabamos de publicar sobre el libro también. Hoy como tema vamos a abordar lo que es la violencia, el conflicto y cómo ellas intervienen para construir competencias para fomentar la paz. Para abordar el tema, hoy nos acompaña el profesor Luna del Departamento de Filosofía y vamos a hablar de un artículo que él escribió sobre el tema que se llama Algunas contribuciones de la psicología del conflicto a la filosofía para la paz. Hola, bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por estar aquí. A todos los que nos escuchan, ¿verdad? Doctor Alejandro Luna Bernal. No. Doctor Alejandro Luna Bernal, completito. Luna, como Luna, ¿no? Sí, bueno, acá todo el mundo me ubica como Alejandro Luna. Alejandro Luna. Ajá, sí, lo conozco por Luna. Saludos a todos. Y bueno, primero que nada, ¿cuánto lleva siendo profesor en el Departamento de Filosofía? Sí, miren, yo empecé ahí como profesor en el Departamento de Filosofía en el año 2004. Uh-huh. Empecé dando teoría del poder y luego ya empecé a trabajar filosofía del derecho. Y pues ya hasta la fecha ya son que 14 o 15 años, miren, ya estoy cumpliendo. Bueno, yo en el año 2008 ingresé a estudiar un doctorado en psicología. Entonces, yo había estudiado primero Derecho, luego entré ahí a estudiar Filosofía, terminé la maestría, y cuando terminé la maestría en Filosofía me dio mucho la inquietud de querer saber cómo se trabajaba en la ciencia empírica, pues porque en esa época yo tenía la idea de que mi interés era en Filosofía de la Ciencia, y en particular en Filosofía de las Ciencias Sociales. Yo creía o tenía la idea de que en Filosofía de la Ciencia se enfocaban mucho a matemáticas y a física, y en las ciencias sociales las tenían un poco descuidadas, esa idea tenía. Claro. De hecho, en la licenciatura llevábamos matemáticas, llevábamos conceptos de las físicas, filosofía de la física, pero cuando llegábamos a ciencias sociales era como más en relajo, pues había todas las cuestiones políticas y demás. Había mucha discusión desde el punto de vista de la filosofía, pero yo sentía que el acercamiento a la ciencia social no era muy fuerte. Y entonces de ahí me surgió la inquietud y entré al doctorado en psicología. Ahí fue donde empecé a estudiar esto de la psicología del conflicto, ¿no? De ahí surgió mi interés. Ajá. Sí, concuerdo con usted. Me he topado con el inconveniente, bueno, yo que soy más como una filosofía continental que se encarga de estudiar las cuestiones sociales, que en el Departamento de Filosofía tenemos muy fuerte esta línea de la ciencia, del positivismo, que se especializa más en lógica, física, matemáticas, y es difícil poder, ante esa circunstancia, de poder desarrollar pues trabajos que vayan encaminados más a cuestiones sociales, una cuestión de la metodología. Sí, sobre todo un acercamiento más estricto a las metodologías, es decir, por ejemplo, en psicología, en economía se trabajan, o por lo menos una buena parte de estas disciplinas se trabaja con estadísticas, estudios experimentales y todo eso. Y yo creo que sí es muy importante para que haya un diálogo fructífero entre la filosofía y la ciencia,
el que los filósofos se acercan a tener un conocimiento como más pormenorizado de los métodos y de las técnicas. Muchas veces, a mí me ha pasado, por ejemplo, cuando estuve estudiando el doctorado en psicología, yo tenía compañeros que, es que imagínense una persona que es psicólogo de formación, que hizo una maestría en psicología. Cuando llega al doctorado, tienen ellos que construir teoría, tienen que hacer lecturas como más densas. Pero imagínense alguien que quiera, por ejemplo, trabajar una entrevista con análisis fenomenológico. No han leído a Husserl, no han leído, sí me explico. Entonces, quieren a esas alturas hacer análisis fenomenológico, empiezan a leer a Husserl, pero no han leído a Kant, no tienen una historia. ¿Sí me explico? Muchísimos huecos filosóficos. Exactamente. Entonces, un profesional de la filosofía que aunque tenga licenciatura ya pasó 5 años leyendo a Descartes, leyendo a Kant, leyendo a Hume, ¿sí? Ya leyó a Husserl. Entonces traemos al filósofo para que le ayude a los psicólogos que tienen necesidad de entender esas cosas, a que puedan ellos comprender mejor los textos y demás, pero luego el filósofo a veces tiende a irse a las discusiones abstractas. Y lo que este intérprete de Husserl dijo sobre Husserl que no concuerda con lo que dice este otro intérprete, ¿verdad? Y de pronto, pero el psicólogo, por ejemplo, quisiera entender cómo analizar o comprender el pensamiento de unas participantes en una entrevista. Sí. Pero el filósofo le resulta complicado aterrizarlo porque no conoce cómo es el análisis cualitativo de una entrevista, no sabe qué es una entrevista a profundidad, no sabe cómo se hace ese tipo de análisis, ¿me explico? Y si el filósofo tuviera una idea como más clara de esas técnicas y esos procedimientos y cómo se diseña una investigación de ese tipo, pues tendría una idea mucho más clara de cómo ayudar a ese otro profesional a entender, por ejemplo, la fenomenología, ¿no? Y así, y bueno, eso es por poner un ejemplo, ¿no? Entonces yo sí creo que una aproximación al conocimiento de métodos y técnicas de investigación social, tanto de enfoque cualitativo como cuantitativo, ayudaría bastante para que hubiera intercambio de experiencias y intercambio fructífero entre profesionales, entre los filósofos y los profesionales de otras disciplinas, ¿no? Esto que comenta del apoyo de la filosofía aunado con el de la psicología me lo encuentro muy muy bien desarrollado aquí en su artículo, que a través de la psicología del conflicto contribuye a construir una filosofía de la paz, ¿verdad? Sí, fíjense que yo estoy trabajando de hecho en esa relación, cómo relacionar filosofía para la paz y psicología del conflicto. Yo sé que cuando dicho así, pues pareciera algo muy simple, pues cómo no se va a poder relacionar filosofía para la paz con psicología del conflicto, es muy obvio la relación de paz con conflicto. El problema es que como son tradiciones distintas, la psicología del conflicto se ha construido desde el ámbito de la ciencia empírica, ¿no? Sobre todo la parte más desarrollada está en psicología organizacional. De hecho, una psicología del conflicto como tal, pues prácticamente no hay, ¿no? Si buscamos psicología del conflicto, vamos a encontrar ahí muchos desarrollos, algunos que tienen que ver con psicología de las guerras. Hay un área que se llama psicología de la paz y también es un estudio está combinado conflicto, guerra, paz, violencia. Es decir, pero digamos que haya un campo llamada psicología del conflicto que tenga un reconocimiento unánime a nivel internacional y que haya un cierto consenso sobre sus contenidos, métodos, identidad, autonomía y todo eso, hasta la fecha no lo hay. Pero lo que sí podemos ver es distintos desarrollos en distintas disciplinas que han trabajado el conflicto desde la psicología. Particularmente yo veo los mayores desarrollos en psicología organizacional y poco a poco más en otros ámbitos, en psicología escolar, en psicología de la pareja y la familia. Entonces, esa es toda un área donde ya se pueden dar ustedes cuenta de que hay dispersión, no hay unanimidad, ¿verdad? Y ahora, tratar de pensar los hallazgos de esta área desde la perspectiva de la filosofía para la paz, ¿verdad? Entonces, de pronto construir ese puente sí implica como ir desmenuzando cada uno de los elementos.
Y luego en Filosofía para la Paz, los principales lugares donde yo vi que empezó a desarrollar es particularmente en España. En España tenemos 2 grandes centros, uno que está en Castellón de la Plana, donde está la Cátedra UNESCO de Filosofía para la Paz, y otro es en la Universidad de Granada, donde está el Instituto de Paz y Conflictos. Esos 2 centros, aunque tienen enfoques un poco diferentes, pero más o menos han ido construyendo algo en común. Pero y aquí en México también ha habido algunos desarrollos en algunos investigadores de Monterrey, del DF. De hecho, en el último Congreso Nacional ya hubo una mesa de filosofía para la paz. Entonces es un área que poco a poco va tomando más presencia en nuestro medio. Aún así, también dentro de esta área hay muchos desarrollos y cierta dispersión, ¿verdad? Uh-huh. Entonces también hacer el enlace implica como poco a poco ir definiendo qué enfoques sí son compatibles y desde qué punto de vista. Entonces sí es todo un área de discusión, ¿verdad? En la que poco a poco ahí vamos encontrando algunas cosas, ¿no? Y bueno, uno de los primeros problemas que noto en su artículo es precisamente que al usted estar investigando otros artículos que hablan sobre la filosofía de la paz, lo primero que mencionan es más bien sobre temas de violencia, de guerras, ¿no? Sí. No se enfocan en la paz, en la convivencia, sí, en cómo uh-huh. se puede lograr esta convivencia pacífica, ¿no? Uh-huh. Sí, hay la filosofía para la paz que se ha desarrollado desde la perspectiva de la Cátedra UNESCO que está ahí en Castellón de la Plana. Estos grupos de filósofos han venido hablando de un giro epistemológico en los estudios sobre la paz, ¿no? Es una de sus tesis principales, ¿no? Dicen, los estudios para la paz hasta este momento han estado enfocándose no en el estudio de la paz, curiosamente, ¿no? Sino en el estudio de la violencia. De lo que es la violencia, ¿no? Ajá. Contradictorio. Parece un poco contradictorio, pero... Sí, como si pues definiendo la paz como la no violencia. ¿Qué es la paz? Es la ausencia de todas estas formas en las que se presenta la violencia. Exactamente, sí, parece que el problema tiene que ver con que predomina un cierto concepto negativo o privativo de paz. Es decir, un concepto privativo se define por la negación de su pareja, ¿no? Uh-huh. Digamos, tienes una pareja de conceptos. Un concepto es más fuerte y el otro se define como ausencia de ese primero. Como el bien y el mal, ¿no? Exactamente, como por ejemplo en San Agustín, el mal uh-huh. se define como ausencia de bien, sí. ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí tienes el mal definido como un concepto privativo. Lo dije bien, espero. Sí, no, es decir, la realidad es el bien y la ausencia, y el mal es la ausencia de ese bien, ¿no? Entonces, el concepto privativo se define como negación del otro, ¿no? Bobbio. Lo que pasa es que tenemos a una figura muy importante en los estudios de paz, que es Johann Galtung. Johann Galtung ha sido referencia a nivel internacional sobre los estudios, en este campo de estudios sobre la paz. Y hay un libro de Norberto Bobbio, que se llama El problema de la guerra y las vías de la paz, uh-huh. Donde hay un pasaje donde critica a Galtung. O sea, Galtung dice, Galtung define la violencia, lo que llama violencia directa, uh-huh. Como actos de agresión, así directa, física, verbal, etcétera, ¿no? Pero detrás de esa violencia física hay una violencia que se llama violencia cultural y violencia estructural, que simbólica, ¿verdad? Sí, bueno, Galtung no habla de violencia simbólica, pero sí es un concepto que está relacionado, ¿no? Violencia simbólica es un término que se ha utilizado en la sociología, lo propone Bourdieu. Ajá, pero en Galtung tenemos violencia estructural, violencia cultural y violencia directa, ¿no? Y entonces, fíjense, dice, la paz no es nada más ausencia de violencia directa.
para que pueda haber paz, necesitamos que no haya violencia estructural. Es decir, violencia estructural pues se refiere a las condiciones de desigualdad de nuestros sistemas sociales que producen pobreza, desnutrición, muerte, discriminación, etcétera, ¿no? Entonces lo que necesitamos es transformar las estructuras sociales, ¿verdad? Para poder tener paz. Y entonces a eso le llama paz positiva. Entonces paz positiva en otros términos es justicia. No sé si me estoy... Paz positiva es justicia. Entonces Galtung eso le parece absurdo. Dice Galtung, a ver, si le vamos a llamar paz a la justicia, pues eso es tergiversar el concepto de paz. Porque lo que se entiende en todos lados por paz es ausencia de guerra. O sea, la paz es ausencia de guerra y así se entiende y así se ha entendido siempre. Tenemos una pareja de conceptos que es guerra y paz. De estos dos, el concepto fuerte es guerra, porque la realidad que es desde el punto de vista existencial la que nos interesa identificar con estos conceptos es la guerra, ¿sí? O sea, y entonces a la ausencia de guerra le llamamos paz. ¿Sí se ve? Sí. Entonces Bobbio, al analizar esta pareja de conceptos, lo que está tratando de hacer es decir, Galtung, cuando le quiere llamar paz a la justicia del sistema social, está yéndose más allá de lo que es razonable, ¿no? En el uso de estas palabras. Sin embargo, pues los filósofos del enfoque de filosofía para la paz, a su vez critican a Bobbio, ¿no? Y entonces lo que dicen, bueno, digamos lo que debería interesarnos en la existencia humana es el hecho de que los seres humanos tenemos la capacidad de convivir pacíficamente. Es cierto que hay guerras, es cierto que hay violencia, agresión, delitos, etcétera, pero si hacemos un recorrido del 100% de las interacciones humanas, nos vamos a encontrar que la mayor parte de las interacciones humanas son interacciones pacíficas. Las interacciones violentas, por más graves que sean, son menores con relación a las interacciones pacíficas. Entonces lo que tenemos que hacer es cambiar nuestra forma de pensar e invertir los términos de esa relación y pensar a la paz como la realidad efectiva y relevante, y pensar a la violencia como una ruptura de esa paz, como lo negativo, ¿no? Sí. Entonces aquí se daría ese cambio o giro epistemológico del que hablaba al inicio, ¿no? En el que ya se toma la paz como el concepto que se debe definir mejor, el que se debe estudiar, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, vamos a una pausa musical y enseguida regresamos. ¿Qué tal? Ya estamos de regreso en Laberinto del Pensamiento. Estamos con nuestro invitado, el doctor Alejandro Luna Bernal, hablando sobre el tema contribuciones de la psicología del conflicto a la filosofía para la paz. Y bueno, Abril, ¿nos recuerdas qué libro estamos regalando hoy? Sí, es el libro Desigualdad Social y Equidad en Salud, Perspectivas Internacionales. Por si gustan anotarse en la transmisión en vivo para obtener este libro, o en la imagen que acabamos de subir, también con la imagen del libro. Pues saludos aquí a los que nos están viendo en la transmisión en vivo. Saludos a Amelia Vega, a Ángelo Caduto, a Fernando Martín, a Blanca Arellano. Pues muchas gracias por estarnos aquí viendo, comentando. Saludos a todos. Y bueno, vamos al reto semanal. En esta ocasión preguntamos ¿qué entiendes por conflicto y violencia? Tuvimos varias respuestas. Por ejemplo, Perla Córdoba nos dice lo siguiente: conflicto es una situación en la que dos o varias partes no se ponen de acuerdo en la resolución de un problema, en el cual todos quieren ganar sin escuchar la postura del otro. Violencia es una situación en la cual se quiere imponer por la fuerza una postura sin importar las consecuencias de atentado sobre los otros. Puede ser cualquier tipo de violencia, pero ya no se está abierto al diálogo. Órale, me gustó muchísimo esta respuesta. Sí, está interesante. Gracias, Perla, por participar. También Eduardo Navarro
Nos dice, el conflicto sería la relación establecida luego de determinados sucesos. Y la violencia es una de las características que mantienen un conflicto. Entre paréntesis, tal vez. Igual hay tipos de violencia, sistémica, física, verbal, de género y de grado cero. La de grado cero está hilvanada a la política y a la estructura social como una violencia permitida. Pero eso es otro tema. En un conflicto habrá violencia y otros determinantes de esa relación. Y diferenciaría conflicto individual para violentar al otro, conflicto entre dos que se violentan, conflicto social que propicia un ambiente tenso y conductas violentas. Pero sí considero que existe relación entre conflicto y la violencia. O sea, parece ser que él ve como necesario que del conflicto se siga la violencia, ¿no? Esa es una pregunta muy interesante ahorita desarrollamos esto. Y también Diego Eduardo López comenta, conflicto es cuando se tiene una situación a resolver con varias alternativas previamente planificadas. Podría terminar en acuerdos satisfactorios y sin más consecuencias. Violencia es cuando ya quieres partir madres y terminar con el problema a lo neandertal. Bendiciones, las amo. Gracias. Gracias, Lalo. Tenemos también acá. Sí. Tenemos otro comentario de Sergio Peña que dice, conflicto sería cualquier desacuerdo entre dos o más partes. Violencia sería atentar de manera agresiva y con dolo hacia alguien. También Marisa Solórzano comenta, de manera muy sencilla, lo que yo creo es que un conflicto puede vivirse de manera interna o personal, y creo que la violencia es cuando se llevó a cabo un acto en cualquier nivel, por así llamarlo, pues puedes violentar de manera directa, ya sea física, emocional, etcétera, o de manera pasiva o indirecta, indiferencia, por ejemplo. Wow. Ellos están manejando como lo interno sería el conflicto y cuando lo externalizas mediante actos ya sería violencia. O la indiferencia como tipo de violencia. También, sí. Interesante, Marisa, muchas gracias. Gracias a todos los que nos comentaron sus respuestas. Pues ahí sí, o sea, hay distintas. Lo que pasa es que estos dos conceptos, conflicto y violencia, los dos son ambiguos, ¿va? O sea, los dos se pueden entender de muchas maneras diversas y en la literatura pues hay distintas posiciones. Entonces, depende de la manera como entendamos cada uno de estos dos conceptos, es la manera que vamos a entender sus relaciones. Por decirlo de algún modo, algunos entienden conflicto y violencia como sinónimos. Otros entienden conflicto y violencia como dos. Si hacemos un diagrama de Venn, ¿te acuerdas que usaban lógica para explicar la relación entre los conceptos? Son como estas bolitas, ¿no? Aquí está el conflicto, aquí está la violencia, a veces se conectan, a veces no. Exactamente. Hoy en día hay muchos memes al respecto, así que pueden entenderlo por los memes. De alguna forma es didáctico. Al rato les compartimos uno. Abrir memes. ¿Sí? Es abrir memes. Si tienes así un círculo donde representamos el conflicto y otro círculo donde representamos la violencia, entonces alguien dirá, bueno, se excluyen, ¿no? Todo lo que es conflicto no tiene nada que ver con violencia. Hay otros que dicen, bueno, el conflicto es un tipo de violencia, entonces ahí tenemos el círculo de la violencia y el del conflicto estaría dentro del de violencia. Conectado, ¿verdad? Así dentro, ajá. O podemos entenderlo al revés, dirán, bueno, la violencia es un tipo de conflicto, entonces tenemos el grande sería conflicto, el pequeño violencia, ¿no? Entonces, a mí me gusta, o sea, aunque creo que es importante para un filósofo el considerar todas las posibilidades posibles, bueno, ya me estoy, vaya la rebusnancia. Para un filósofo, lo que hace el trabajo filosófico es que a través del análisis conceptual, pues identificamos todo el campo de las posibilidades, ¿no? Entonces decimos, esos conceptos se pueden relacionar así y así, de esta manera y de esta manera también, y entonces eso pues ilumina, así vemos que dentro del campo de lo posible, luego lo contrastamos con los autores y vemos los autores qué relaciones han identificado y qué relaciones no. ¿Sí me van a entender?
Hay una cosa que me llama muchísimo la atención, o sea, desde que empecé a revisar esta literatura, les había comentado que yo venía trabajando sobre conflicto desde que empecé a estudiar el doctorado, pero llegó un momento en que empecé a revisar la literatura de violencia escolar. A mí me interesaba estudiar los conflictos entre los adolescentes en la escuela, pero como me metía yo a los buscadores, a las bases de datos y buscaba artículos sobre conflicto y me salía bullying. Y me salían otros artículos de violencia escolar, maltrato entre pares. Es decir, en la literatura tú buscas conflicto y te salen artículos sobre violencia. Entonces eso fue lo que me llevó a tratar de identificar cómo los investigadores están entendiendo estos conceptos. Y una cosa que me llama muchísimo la atención es que dentro de las distintas maneras de entender las relaciones entre estos conceptos, hay una que veo que se tiende a no tomar mucho en cuenta. Fíjense, sí es común que nos encontremos personas que dicen, la violencia es una manera de afrontar los conflictos, porque los conflictos se pueden manejar de manera pacífica o de manera violenta. Si entendemos por conflicto una diferencia de intereses o de valores o de creencias entre dos personas, ¿no?, que quieren con relación a un determinado curso de acción, entonces yo creo que podemos distinguir en el concepto de conflicto dos aspectos, un aspecto que llamo estático y un aspecto que llamo dinámico. Por el aspecto estático podemos entender simplemente la situación de incompatibilidad de intereses, valores, creencias, ¿no? Por ejemplo, supongamos, Pepe tiene ciertas creencias y dice, yo estoy en contra de la eutanasia. Y Juan, de acuerdo a sus creencias, dice, yo estoy a favor de la eutanasia pasiva voluntaria, ¿no? Entonces, cuando ellos tienen dos creencias distintas, no tenemos todavía un conflicto, porque cada quien puede vivirse con sus creencias sin interferir en los demás. Pero imagínense que el que está enfermo en situación de muerte encefálica es su papá, y ellos son los únicos familiares. Y entonces les preguntan los médicos, ¿qué hacemos? Entonces ahí surge el conflicto, porque no nada más tenemos creencias diversas, sino que ahora hay un curso de acción que se debe tomar. ¿Sí me explico? Entonces ahí las distintas creencias, valores, etcétera, entran en incompatibilidad con relación a un determinado curso de acción. Entonces, a lo mejor hay otros cursos de acción u otras problemáticas en la vida cotidiana que no hacen que se enfrenten. Pero, por ejemplo, en este caso, el tener que tomar esa decisión es lo que hace que surja el conflicto, ¿no? Porque hay un curso de acción con relación al cual ellos tienen que decidir. Entonces, el aspecto estático del conflicto se refiere a esa situación. Donde las creencias no van a tener una repercusión en la realidad. Simplemente tú crees esto, crees lo otro, pero no va a haber una repercusión inmediata en la realidad. Ahí tendremos una diversidad de opiniones, ¿verdad? Pero no tenemos propiamente un conflicto. Hasta que ya tenemos determinados cursos de acción en lo que, por ejemplo, en este caso, tenemos que tomar una decisión, ¿verdad? Y ahí es donde surge el conflicto con relación a ese curso de acción, ¿no? Donde convergen dos ideas opuestas o contrarias. Exactamente. Aquí hay un asunto que es muy importante, porque yo soy de la creencia de que es muy importante afirmar el valor de una sociedad diversa. Debemos pensar como un ideal regulativo para nuestra sociedad, una sociedad diversa donde va a haber conflictos porque se van a presentar determinados cursos de acción, ¿verdad? Y eso será inevitable, pero el chiste es que en esa sociedad esos conflictos se resuelvan a través de mecanismos pacíficos, el diálogo, la negociación, la mediación. Les digo esto porque como ideal regulativo, a veces lo que nos planteamos es una armonía total. ¿Sí me explico? Decimos, nos gustaría que nuestra sociedad fuera completamente armónica, donde no hubiera conflictos, todos pensaran igual, todos nos lo lleváramos muy bien,
¿sí? Entonces, yo pienso que tenemos dos grandes ideales regulativos, o el de una sociedad completamente armónica, donde no hay ni conflictos ni violencia, y tenemos otro ideal regulativo donde tenemos una sociedad plural y diversa, donde hay conflictos pero no hay violencia. ¿Sí me entiendes? De estos dos grandes ideales regulativos, yo prefiero este segundo, es decir, una sociedad plural y diversa, donde sabemos que va a haber conflicto, y entonces a lo que le tenemos que apostar es a que esos conflictos los abordemos a través de mecanismos pacíficos. El otro ideal regulativo, que es el de una sociedad completamente armónica, donde no haya violencia, pero que tampoco haya conflictos, no me gusta porque implica terminar con la diversidad, que todos pensemos igual y opinemos lo mismo, ¿no? Y aparte sería como inalcanzable, ¿no? Es muy utópico. Pues yo pienso que los dos son inalcanzables, pero la idea de el chiste de un ideal regulativo es precisamente que nos sirva como de faro hacia dónde dirigir la sociedad. Sabemos que no lo vamos a alcanzar al 100%, pero por lo menos tenemos una idea de a dónde hay que apuntar las baterías, ¿no? Ahorita que comenta que usted prefiere una sociedad en la que realmente haya un conflicto, pero sin violencia, me acuerdo de un filósofo que de hecho defendía el conflicto, que él decía que mediante mediante el conflicto son las posibilidades para ejercer la libertad. Entonces, así de, la importancia, o sea, ver el conflicto meramente como un aspecto negativo de la sociedad es una idea errónea, porque este filósofo planteaba que al contrario, es mediante el conflicto donde una sociedad se dirige hacia la libertad de sus individuos. Exactamente. El problema no es que haya conflicto, los conflictos es un ejercicio incluso de la libertad, ¿no? Desde estos anteojos. Exactamente. El problema es que estos conflictos se manejen con violencia. Ajá, exacto. Sí, claro, si yo no ejerzo mi libertad y a todo te digo que sí y hago como si, ¿verdad? Para no tener problemas con los demás, hago lo que dicen, pues entonces no hay conflictos, pero tampoco ejerzo la libertad. Exactamente, si ejercemos nuestra libertad va a haber conflictos porque va a haber cosas que en las que no vamos a opinar igual, ni vamos a creer, ¿verdad? A coincidir. Entonces el ejercicio de la libertad va a generar que en algún momento dado hay algunos conflictos, y lo que plantea, ¿verdad?, la filosofía para la paz es reforzar las competencias que tenemos los seres humanos para que esos conflictos, cuando se presenten, los podamos afrontar a través de mecanismos pacíficos, ¿no? Es decir, por ejemplo, habilidades de toma de decisiones, habilidades de comunicación, de saber escuchar, de saber expresarnos. Todo ese tipo de habilidades son importantes a fortalecerlas desde el punto de vista ciudadano, para que cuando se van presentando los conflictos, entonces se manejen de manera pacífica, ¿no? Sí. Pero ibas a comentar. Nada más que hablando de las habilidades, de mi experiencia he visto que la percepción del conflicto es muy importante, en el que si se va a tomar una vía violenta o no, porque a mí me ha tocado hablar con personas en las que, primero que nada, veo que a veces hay un poquito de miedo de que ellos muestren su punto de vista, porque como que tienen miedo al conflicto, porque lo ven como totalmente malo. Y el otro aspecto es que cuando cada quien comparte su punto de vista y es diferente, hay personas que encuentran como esta diferencia como algo negativo para ser amigos, de que, ¿sabes qué? Como pensamos diferentes, ellos desarrollan un tipo de desprecio interno en el que, entonces entra la distancia. Y fue así, yo en aquel entonces dije, no, o sea, pero ¿por qué? O sea, pues si puedes bien mantener una relación de amistad, de diferentes tipos de relaciones, en las que pues el conflicto se acepta, ¿no? Es como aceptar la libertad del otro, es como decir, bueno, varias perspectivas interactuando, y la amistad al relacionarse consiste en compartimos lo que es cada uno, y en eso hay un placer, que tú piensas de esta manera, o sea, simplemente compartir las diferentes perspectivas de la vida. Sí, por eso creo que
O sea, yo lo que creo es que en el fondo de estas valoraciones del conflicto lo que tenemos presente son estos dos grandes ideales regulativos diversos. Es decir, la persona que aspira a una sociedad completamente armónica, donde no haya conflictos ni tampoco violencia, esa persona tiende a valorar todo conflicto como algo negativo, ¿no? Entonces, yo sí siento que culturalmente todavía nos encontramos en un momento en el que hay esta como sobrevaloración de la armonía, ¿no? De que creemos que para que haya una convivencia pacífica implica que no haya conflicto, que no haya diferencia, que todos pensemos igual, que estemos de acuerdo siempre. Y entonces sí hay esta valoración negativa del conflicto, de ver el conflicto como algo malo, interpretar el conflicto. Bueno, porque nace siempre de una confusión entre conflicto y violencia, pues se ve como si violencia y conflicto estuvieran unidos, y es lo que tenemos en el entendido, pues la mayoría de las personas. Si tú dices conflicto y la gente piensa en peleas, Sí. gritos, agresiones. Sí. Tenemos un comentario aquí en la transmisión de Noemí y nos dice: me agrada bastante que se resalte la importancia de la tensión de ideas para crecer. Todo cambia, no podemos estancarnos, somos humanos, no robots. Sí, Pues sí, desarrollo. es muy cierto. Progresa. Ahorita que estábamos tocando específicamente ese tema, pues su situación podría ser un ejemplo de eso, ¿no? O sea, usted estaba interesado en investigar sobre los conflictos entre adolescentes y al momento de investigar en internet o donde sea, bullying y violencia. Entonces eso generó que usted generara, valga la redundancia, contenido que hablara sobre conflictos, ¿no? Y la necesidad de diferenciar entre violencia y conflicto. Muy padre. Sí, y fíjense, y me llama a mí la atención cómo los muchachos en la prepa lo entienden bastante bien. Hice un estudio donde yo les preguntaba, denme una lista de los principales conflictos que tienen con sus amigos, con su pareja, con sus papás, etcétera. Y los temas que ellos me dieron, por ejemplo, en conflicto escolar, nos peleamos por los lugares del salón, porque unos se creen más que los demás, por las tareas, por la repartición de los trabajos en equipos, en las competencias o deportes. Es decir, hacen referencia a situaciones donde hay diferencia, pero que ocurren en la cotidianidad. Sí, por ahí algunos dijeron burlas, algunos dijeron, pero muy pocos. O sea, de hecho hice, y con la lista, de cuenta que lo que hice con todas las respuestas fue que las empecé a categorizar, las que se repetían y así, y publiqué un par de artículos con esos resultados. Quedó una lista de 21 temas de conflicto, y si hacen, por ejemplo, conflictos por burlas, conflictos por envidias, pero no mencionaron golpes, no mencionaron agresión, ¿sí me explico? Y hace poquito fuimos a dar una plática a la prepa 18 y yo les presentaba estos diagramas de Venn donde tengo conflicto y luego violencia y una parte en que se intersectan ambos. Y cuando les pregunté a los muchachos que estaban en el público, a ver, ¿qué aparece aquí donde aparece conflicto, que no aparece violencia? Me dijeron las tres situaciones así de manera muy clara, ¿verdad? Me dijeron, a ver, donde está conflicto sin violencia es, por ejemplo, cuando tú tienes un desacuerdo con tu amigo sobre, ¿no?, a dónde va a salir. Donde está conflicto intersectado con violencia, ahí donde se traslapan ambas círculos. Dice, conflictos con violencia es cuando tienes una discusión con tu amigo o con tu novio y de pronto alguien empieza a gritar o a golpear o a empujar o a ofender, ¿no? Y está el otro círculo, en la parte donde está violencia, sin conflicto. Fíjense, violencia sin conflicto. Y entonces ya un muchacho del público dijo, es directo. Pues digo, ¿directo cómo? Pues sí, por ejemplo, alguien llega y te agrede, ¿no? Entonces, tenemos situaciones de violencia que ocurren sin que haya un contexto previo de conflicto. Cuando alguien te agrede, por ejemplo, voy por la calle y alguien se acerca y me asalta, pues yo no tenía ningún conflicto con esa persona, ¿verdad? Claro, ya cuando me está apuntando con el arma, pues hay un conflicto porque ella quiere mi dinero y yo no, ¿verdad? Y yo no se lo quiero dar. Pero pero no había una situación previa de conflicto, no sé si me voy a entender, sino que ahí el conflicto surge
a raíz de la violencia y no al revés. Ya. Esta situación donde ocurre violencia sin conflicto, curiosamente me ha tocado que en la literatura aparece poco reportada. Es decir, es muy común que tú te encuentres definiciones de violencia donde dicen la violencia sí es un método para afrontar los conflictos, ¿verdad? La violencia sí es una manera en que impones tu punto de vista en un conflicto. Es decir, muchas definiciones de violencia te definen violencia como algo que ocurre en el contexto de un conflicto, pero yo lo que creo que es muy importante es ubicar esta otra sector donde hay situaciones de violencia que no ocurren en contextos de conflicto. ¿Por qué? Porque yo pienso que las maneras en que socialmente tenemos que afrontar la violencia y los conflictos son distintas. Sí, en derecho, por ejemplo, no es lo mismo el derecho civil y el derecho penal, ¿verdad? Viendo esa situación del asaltante a profundidad, ¿no podría ser el resultado de una, qué sería? Ay, pues ya, violencia estructural, conflicto estructural, en el que el sistema está ordenado injustamente, en el que hay unos muy desbeneficiados y otros muy beneficiados, y ese acto de asaltar, pues es un resultado de esta desigualdad estructural. O sea, en la raíz, el asaltante está respondiendo a su situación. Su situación. Ajá, es como irnos más atrás, así como... Sí, no sé. Sí, yo creo que sea, o sea, es posible enfocar el análisis para visualizar, ¿no? Todas estas situaciones que se pueden presentar, ¿no? Finalmente las motivaciones psicológicas que pueda tener, por ejemplo, una persona que comete un delito, están asociadas también a condiciones sociales, culturales, estructurales, ¿no? Yo creo que eso es importante en un análisis de un determinado fenómeno, considerar como todos los niveles posibles, ¿verdad? Porque ahí para atender la violencia, la sociedad comúnmente, está el asaltante, lo envía a la cárcel y piensa que ya se va a solucionar la violencia, en vez de atender los problemas estructurales de desigualdad que están promoviendo los asaltos. O sea, sí, de hecho, fíjense que en el campo de análisis de conflictos hay distintos enfoques, y uno de esos enfoques se conoce como resolución de conflictos, conflict resolution. Los que definen este enfoque de resolución de conflictos, fíjense, lo interesante, distinguen entre resolución de disputas y resolución de conflictos. Y ellos dicen, resolución de disputas se refiere a que dos partes buscan un acuerdo para satisfacer sus diferencias, ¿no? Pero la resolución de conflictos implica cambios en la estructura de la sociedad, ¿verdad? Cambios en la estructura de la sociedad para que las disputas no surjan, ¿no? O no surjan con la virulencia o la frecuencia que surgen, ¿no? Entonces, fíjense que ese enfoque de la resolución de conflictos, por ejemplo, pone el énfasis en los aspectos estructurales, ¿no? Necesitamos pensar en cómo cambiar las estructuras de las sociedades para cambiar la naturaleza de los conflictos que viven estas sociedades, ¿no? Probablemente estos cambios en la estructura de la sociedad disminuirán los delitos o propiciarán que ciertas formas de delitos desaparezcan y aparezcan otras, ¿no? Y así sucesivamente, pero sí es importante pensar los fenómenos a todos estos niveles, yo creo que sí. Bueno, pues vamos a la última pausa musical y enseguida regresamos ya para decir el ganador del libro y para dar nuestras conclusiones. ¿Qué tal? Ya estamos de regreso en Laberinto del Pensamiento, ya casi llegando al final del programa. Vamos rápido con el regalo del libro antes de hacer algunas aclaraciones que aquí se suscitaron. A ver, revisando si hay algún despistado que acaba de comentar. A ver, ¿cuántos tenemos ahí en la lista? Son 10 personas. Ok, 10 personas. A ver, maestro.
perdón, 11. 11 personas, un despistado Acabo por de ahí. anotar uno, gracias. Ay, Rompimos récord. no, pues gracias. Ay, sí. ¿Mande? Rompimos récord. 11 ha sido el récord. Ay, sí. 11, vaya. A ver, maestro, un número del 1 al 11. Un número del 1 al 11. Tan, 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 tan. Ahora me voy a los primeros, el número 3. ¿Qué les parece? Justo, Y el ¿verdad? ganador Los que llegaron es- primero se lo llevan. Fernando Martín. No, Oh, genial. Fernando Martínez. Martín. Felicidades, Fernando. Felicidades, Fernando. Felicidades. Puedes pasar por tu libro en la Rueda Cartonera, que está ubicada en Prisciliano Sánchez, número 615, entre Federalismo y Pavo, más bien allá. Ah, Y recuerda que también tienes tu café de cortesía ahí para que te quedes a coturar un ratito. Y bueno, vamos a leer unos comentarios que al parecer ahí se malinterpretaron algunas cosas. suscitaron polémica. Sí. Bueno, nos comentó Blanca Arellano. Híjole, el ladrón es la víctima. Qué triste está este programa. Cuá, cuá, cuá. Hablando de las sí. estructuras y eso. Sí. No, mire, es que, bueno, la distinción entre los aspectos explicativos o descriptivos y los aspectos normativos o evaluativos de un análisis es una distinción muy, muy común. Y fíjense, cuando uno la platica así, en términos amplios, parece que es muy clara, ¿no? Una cosa es describir y explicar un fenómeno, y otra cosa es valorar si es correcto o incorrecto lo que está ocurriendo, ¿no? Sin embargo, es muy común que al momento de estar uno analizando un fenómeno, discutiendo sobre una situación, estos dos planos distintos se traslapan muchas veces. Y es muy importante tratar de mantenerlos separados, ¿no? Sucede, es algo que ocurre muy comúnmente, miren, por ejemplo, en la criminología. La criminología te da una serie de modelos explicativos de la conducta criminal, pero eso no implica que se esté justificando la conducta del delincuente, porque ese es un asunto que corresponde a la valoración moral, ¿no? Como la disciplina que estudia un fenómeno, lo que intenta es explicar el por qué ocurre, ¿no? Desde el punto de vista explicativo o descriptivo, pero lo que es la evaluación, decir si es correcto o incorrecto, justificar o no esos comportamientos, ya es otro asunto aparte, ¿no? Entonces, hace ratito que estábamos hablando del análisis de esa situación, nuestra intención era tener un enfoque descriptivo o explicativo, no, sobre los aspectos evaluativos o valorativos desde un punto de vista ético. No lo hemos comentado todavía, pero sí es importante, pienso yo, para las personas que nos están escuchando, llevarse esta distinción, porque ocurre muy comúnmente en nuestras disciplinas, ¿eh? Miren, cuando surgió la victimología como una disciplina que trataba de explicar por qué las víctimas, ¿verdad? Por qué alguien se convertía en víctima de un delito, también había muchos que decían, no, ya se quiere justificar a los delincuentes echándole la culpa a la víctima, cuando la idea es que la victimología nos explicara una serie de factores, ¿verdad? Que explican cómo alguien de pronto se coloca en situación de vulnerable y no tanto justificar el delito. Entonces, sí es muy importante como distinguir ambos aspectos, aunque, repito, es un asunto de estar en guardia porque continuamente se traslapa uno y otro. Ajá. También quería hacer una aclaración sobre el término progreso. Ah, sí. Lo que pasa es que en la literatura sobre conflicto hay algunos enfoques que tienen lo que yo llamo compromisos teleológicos. Es decir, compromiso teleológico es decir, que ya hay una cierta finalidad como inscrita en el desarrollo de ciertas interacciones sociales que tienen, por decirlo así, como una especie de progresión, ¿no? Hasta Dicho cierto... en otras palabras, sería como el progreso ya está definido. Específicamente ya hay una definición inmóvil de lo que es el progreso, y esta definición es desde un enfoque teleológico, religioso, desde un enfoque particular. Sí, o sea, puede haber distintos modelos historicistas, etcétera. Pero yo pienso que sí, desde mi punto de vista es muy importante también estar alerta contra los compromisos teleológicos. A mí me gusta mucho la definición de conflicto constructivo que nos da Mary Parker Follett. Fíjense que Mary Parker Follett es una psicóloga, trabajadora social, por decirlo así, que escribió en los años 20
Fíjense, una mujer, qué interesante, ¿no? Es la que propone el concepto de conflicto constructivo. Y ella planteaba, o sea, lo que plantea ella es que una situación de conflicto la podemos utilizar, ¿va?, para favorecer el desarrollo humano, pero no tiene esa finalidad en sí mismos, sino que la tenemos que dar nosotros a través del uso que hacemos de los recursos, ¿no? No, pues quedó mucho de qué hablar, evidentemente. Pero bueno, unas rápidas aclaraciones que queríamos hacer debido a que algunos comentarios que recibimos aquí de ustedes. Pero pues ahora sí ya se nos terminó el tiempo. Muchas gracias a los que nos estuvieron aquí viendo en la transmisión en vivo, los que nos estuvieron escuchando en radiocartón.com. Gracias al profesor por acompañarnos. Muchas gracias. Agradecemos también a Jacobo Monraz por apoyarnos en los controles, a Mate Editorial y a la Rueda Cartonera por hacer posible este programa. Se despiden Cintia Santana, Yasmín Vargas y Abril Benítez. Ahí nos vemos el próximo sábado. Sí, bueno, les tendremos noticias en redes sociales, pero la próxima semana nos vemos. Hasta luego. Laberinto del pensamiento. Un espacio para navegar. Morada de la filosofía donde Ideas, opiniones y perspectivas se encuentran.